Déjame que estoy tratando de achicar la barra lateral para que no me moleste en la presentación, porque me gusta interactuar, me gusta ver caras, entonces estamos... Ya, entonces hablemos de omega. ¿Cuáles son los alimentos ricos en estas sustancias, que son sustancias esenciales, que son componentes fundamentales de lo que es la estructura humana? Cerebro, sistema nervioso central, suprarrenales, glándulas sexuales, con ello me refiero a ovarios y testículos, la bilis del hígado y todas las membranas biológicas son grasas. Por lo tanto, las grasas no son el malo de la película que nos han pintado siempre, sino que son el bueno de la película que en realidad estaba actuando como actor secundario. Entonces, cuando hablamos de alimentos ricos en omega, sabemos que hay un origen animal y un origen vegetal. Cuando hablamos de los de origen animal, lo vamos a encontrar en vísceras de animales de tierra que han sido alimentados y han vivido en sus ecosistemas eh, originales, en el lugar en donde realmente debieron haber vivido. Una oveja no vive en un establo, vive pastando en el campo, expuesta a la luz solar, expuesta a no expuesta a radiaciones no alimentándose de pasto y de lo que pueda encontrar. Sin embargo, en estos momentos la producción masiva de alimentos no permite efectivamente obtener ese tipo de animales de pastura con gran claridad. De la misma manera, los huevos de las aves no veganas, porque las aves no son veganas, no comen harina y cereales, sino que las aves comen bichitos, comen lombrices, comen caracoles, baratas, moscas, hormigas y a través de ellas van incorporando a su cuerpo estos ácidos omega 3 que son posteriormente los que nos van a entregar a través de sus subproductos, llámenle huevos o llámenle carne de estas mismas aves. Por lo tanto, aquí alimentos ricos en omega 3 como el atún fresco, el salmón, la sardina y el pescado pequeño. Sin duda que también por otro lado está el origen vegetal, las semillas como la linaza, la chía, las nueces y el aceite de canola. Aquí tenemos uno de los representantes más importantes del omega 6, el aceite de canola, pero que al mismo tiempo tiene en su composición ácidos grasos omega 3. Por lo tanto, podríamos pensar de alguna manera que es saludable. Pero les voy a hacer la tarea muy fácil, y les voy a decir que hay que enfocarse en aquellos ácidos grasos omega 3 que tienen una función biológica en el ser humano. Y ahí el alfa linolénico, que es el ALA, no tiene mucha relevancia, puesto que requiere convertirse en DHA y en EPA. Y esa conversión de ALA a DHA y EPA es muy baja en el humano, no más allá del 1 o 2%. Por lo tanto, lo vamos a hacer fácil. Y en ese sentido, vamos a decirles que los de origen vegetal hoy día los vamos a dejar fuera porque no van a participar de esta presentación. Entonces, ¿qué es lo importante? Y aquí viene el estudio que dio origen a todo aquello que transmitimos día a día cuando hacemos las presentaciones de Cincino, y que es la importancia del ratio omega 6 omega 3. Los seres humanos evolucionaron con una dieta en la que la proporción omega 3 omega 6 era de 1:1, mientras en las dietas occidentales y con la producción masiva de estos alimentos la proporción fue variando de 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, que es el límite, como ya les he dicho en otras oportunidades, que es lo que uno puede considerar saludable, pasando a proporciones que ya no son saludables, como por ejemplo 10, 15, 25, 40, es a uno o más. Tal evidencia proviene de un estudio de aspectos evolutivos de la dieta, los cazadores-recolectores de hoy en día y las dietas tradicionales.
La verdad es que las dietas actuales no se parecen en nada a la dieta con la que evolucionamos como especie. La agroindustria y la agricultura moderna han llevado a disminuciones de los ácidos grasos omega 3 y un aumento excesivo de los omega 6. Ustedes los ven todos los días y si quieren se los pongo allí para que los reconozcan. Los ácidos, o sea, los aceites de canola, maravilla, girasol, pepita de uva, soya, que son verdaderos aceites de motor, lubricantes de motor. Son aceites para fabricar velitas. Por favor, no lo olviden. Si quieren, les cuento una historia. Volvamos atrás. Fines de la Segunda Guerra Mundial, Armada canadiense tenía una producción de aceites lubricantes de motor de sus barcos, muy grande, con plantaciones extensísimas. Llámenle canola. Esas plantaciones de canola, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, había que darles alguna utilidad. Y por supuesto, la gente inteligente y rápida para los negocios encontró un nicho. ¿Qué tal si se los damos a los humanos esta vez transformados a través de 18 procesos químicos, a través de los cuales cambiamos su color, su olor, su, sus características físico-químicas, cambiamos su estructura, hacemos que al contacto con el sol, al contacto con el oxígeno, no se pongan rancios rápidamente, no se oxiden. Les ponemos preservantes y estos preservantes se van a mantener en la estructura de esta sustancia. Esa es la verdadera historia del aceite de colza, del aceite de canola que ustedes conocen. Por lo tanto, los invito a pensar en salud y dejar de creer en la industria que quiere vendernos lo que tiene disponibles para nosotros. Por lo tanto, vamos a hablarles de un concepto nuevo. Aquí tenemos la influencia de cómo los genes permiten el consumo o cómo reaccionan ante el consumo de ciertos alimentos, que es la nutrigenética. Es una ciencia que está muy en boga. Pero también tenemos lo que se llama nutrigenómica, que es que cómo lo que tú comes influye cuando se pone en contacto con tus genes. Entonces, tenemos la acción bidireccional, cómo los genes condicionan lo que puedes comer y cómo lo que comes actúa sobre tus genes, haciendo que estos se expresen de una manera distinta. Y es allí donde quiero que enfoquen. Por lo tanto, tenemos un nutriente, este produce una regulación de la expresión de los genes y esa regulación de la expresión tiene un efecto. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la ciencia respecto de cuál es el efecto de tener altas cantidades de omega 3 en tu dieta y cómo eso regula la expresión de tus genes y si existe eventualmente alguna otra forma de interacción con el genoma. Aquí la estructura de estos ácidos omega 3. Como pueden ver, son estructuras enroscadas, tanto el EPA como el DHA. ¿Ya? Y estas estructuras permiten la fluidez de las membranas. Si todas las membranas están compuestas por fosfolípidos que están alineados y con su extremo hidrofílico hacia afuera y hidrofóbico hacia adentro, se van a formar verdaderas estructuras que son verdaderos muros que no dejan atravesar a ninguna sustancia a través de ellas. Cuando uno incorpora estas colitas de omega 3, EPA y DHA, lo que hace es darle a esta estructura una fluidez, quedan espacios a través de los cuales pueden circular sustancias y pueden incorporarse proteínas transportadoras. Por lo tanto, así se vería la distribución de un DHA con estas colitas desordenadas que permiten que estas sustancias rojas, no sé si lo están viendo claramente, son eventualmente aminoácidos y otros nutrientes que pueden atravesar las membranas biológicas y es así como se disponen en la retina. Esto es fascinante. El DHA es súper desordenado y permite la fluidez de las membranas. Mientras tanto, el EPA es bastante más ordenado en su distribución y sus principales efectos están relacionados con la estabilización de membranas. Entonces, una vez introducido el tema, veamos cuáles son los efectos
que los ácidos grasos omega 3 tienen sobre el sistema inmune. Aquí una parte muy importante y es la modulación de la respuesta inflamatoria. Este artículo de Willy, que está publicado en el 2025, muestra los efectos inmunomoduladores de los ácidos grasos omega 3 y los mecanismos implicados en la salud. Y sabemos que a través de este estudio podemos establecer que mejora la fluidez de las membranas y generan estas verdaderas balsas lipídicas. ¿Se acuerdan en el dibujito anterior que habían espacios en las membranas donde se generaban verdaderas contenedores donde pueden ir moléculas nutrientes que pueden atravesar las membranas? Esas son las balsas lipídicas. Mejoran la comunicación de las células inmunitarias y modulan los factores de transcripción, tanto inhibidores como el NF-kappa beta, que en simple es un interruptor genético inflamatorio. Si yo lo activo, se echa a andar toda la inflamación sistémica con la función de restablecer el equilibrio. Intentamos que la inflamación es un proceso biológico de homeostasis. Cuando existe una inflamación, esta inflamación surge para poder reparar. Cuando uno tiene un corte en el brazo o cuando yo hago una herida con el bisturí, esto se inflama, llegan muchas células inmunitarias a la zona, se inflama y una vez que se inflama, se generan nuevos vasos sanguíneos que permiten la llegada de nutrientes al lugar y que van a estar provocando la llegada de fibroblastos y células que van a permitir la cicatrización. En ese momento, la resolución de la inflamación. Por lo tanto, no miremos a la inflamación como el malo de la película. Es un proceso biológico que permite la restitución del equilibrio de la hemostasis. Por lo tanto, al inhibir el NF-kappa beta, lo que estamos haciendo es apagar el potencial inflamatorio y eso va a tener sus pros y sus contras, así como estimular el PPAR gamma, que es el interruptor antiinflamatorio. Si yo activo el PPAR gamma, voy a estar activando toda la maquinaria antiinflamatoria. Entonces, en ese momento, lo que estoy haciendo es apagar la inflamación. Si yo tengo una inflamación, recibí un golpe, este golpe va a provocar inflamación inicial y después se va a ir apagando. Por lo tanto, estos interruptores biológicos se modulan al existir el omega 3. Y entonces vamos a suprimir algunas citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 18 y promover mediadores lipídicos especializados que se llaman resolvinas y protectinas. Resuelven la inflamación, no está más. Por lo tanto, ya volvimos a la normalidad. Los omega 3 entonces van a ayudar a controlar la inflamación, restaurar la homeostasis tisular y apoyar la salud inmunológica. Sus efectos se extienden a varias células, incluyendo todas las disponibles: B, T, macrófagos, neutrófilos y sus especializaciones. Por lo tanto, lo que quiero que entiendan es que esto representa el software, o sea, el hardware en la estructura de la membrana es lo tangible, la estructura. Y también la presencia de esta sustancia en la estructura modula cómo se van a expresar los mediadores. Entonces va a regular qué software echa a correr. Y además tiene el mouse. Aquí ven la analogía con el hardware, el software y el mouse, el interruptor que activa los fenómenos biológicos. Pero entonces, si sabemos que tocan nuestra genética inmunitaria, ¿podríamos eventualmente ajustar dosis y individualizarla? Yo creo que ese es el reto para el futuro. Es la pregunta que me surge respecto de este estudio. Y discúlpenme no poder resolverla. Hoy día no traje respuestas, traje preguntas. Modulación inflamatoria, otra vez, otro estudio. La actividad de modulación de los ácidos omega 3 en las células dendríticas a través del PPRA gamma, el interruptor antiinflamatorio, y el XRXR en comparación con, con otras grasas poliinsaturadas. En conclusión, aquí
las células dendríticas son una diferenciación del monocito. Creo que ustedes lo están viendo en esta parte de la pantalla, acá arriba. Y cuando los monocitos se diferencian a células dendríticas, en presencia de ácido docosahexaenoico, eso quiere decir de DHA, la expresión de los marcadores y presentación de antígeno y coestimulación de estas células es distinta. No es la misma que en la ausencia de ellas. Y los cambios inducidos por el ácido eicosapentanoico y el linolénico no son, o sea, fueron similares, pero no son tan intensos como los del DHA, mientras que el ácido oleico casi no tuvo ningún efecto. Por lo tanto, pusieron a estas células a distintos omega 3 y se dieron cuenta de que no responden igual a la presencia de distintos omega 3. Por lo tanto, estas células dendríticas maduras tratadas con DHA mostraron inhibición de la expresión de las citoquinas proinflamatorias, las interleuquinas 6, 10 y 12, y su capacidad de estimulación sobre otras células inmunes se vio alterada. Eso quiere decir que el DHA modula cómo actúan las células dendríticas, demostrado en este estudio, y por lo tanto, cómo interactúan con otros componentes de nuestra nutrición y cómo actúan estos sobre nuestra inmunidad, es algo que todavía no sabemos. Hoy día, como se pueden dar cuenta, les traje preguntas. Esto me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. Y estos estudios muestran que la acción del DHA sobre las células, sobre los monocíticos, sobre los monocitos, estimula la diferenciación a células dendríticas y estas células actúan de manera muy antiinflamatoria. Por lo tanto, sigamos adelante. Otro efecto en las células inmunes. Y aquí es el alto a la inflamación. Esto, en este estudio, los efectos de las concentraciones de omega 3 o sea, de los ácidos omega 3 estimulando a macrófagos THP1. Son macrófagos, son glóbulos blancos, no le den más vueltas. Estos macrófagos TPH1 fueron estimulados con lipopolisacáridos, que son sustancias que vienen de las bacterias, por lo tanto las van a activar, es como ponerle la carnada al anzuelo para que se activen los macrófagos y generen muchísima inflamación. En presencia de distintos ácidos omega 3 y lo que querían estudiar es cuál es la dosis, el momento, cuál es el momento y cuál es mejor, cuál tipo de ácido omega 3 es mejor para evitar esta inflamación, el EPA, el DHA o la mezcla. Y este estudio lo que muestra es que la mezcla de EPA y DHA unos a uno tuvo un efecto inhibitorio más efectivo que el DHA y el EPA solo, siendo el DHA más potente que el EPA. Otra vez, DHA un poco más potente que el EPA. Y aquí diferenciaron las concentraciones y vieron que las concentraciones más altas, concentraciones de 75 molar, tuvieron un efecto antiinflamatorio más importante que las concentraciones mucho más bajas. Además, estas dosis altas de 75 molar de DHA y EPA actuaron como activadores de SOX1, que es un gen inhibidor de la inflamación. Otra vez, genes inhibidores de la inflamación. Pero ¿qué es lo importante? ¿Con qué quiero que se queden aquí? Concentraciones bajas de ácidos grasos omega 3 no activan a los genes inhibidores de la inflamación. Por lo tanto, cuando uno quiere actuar sobre una enfermedad inflamatoria, que todavía no hemos dicho cuáles, eh, debemos consumir dosis altas. Por lo tanto, mientras más alta es la dosis y mientras más cantidad de DHA tenga, aparentemente va a ser mejor. Los roles de estas sustancias son diferentes y quizás complementarios. Todo esto in vitro. Por lo tanto, ¿tenemos alguna seguridad de cuál es el resultado de una ingesta regular y cuán beneficiosa podría ser? ¿Podría tener un rol protectivo frente a las enfermedades? No lo sé. Efectos sobre las células inmunes. Nuevamente, esta vez sobre los receptores que se unen a las células inmunes, que son los TCR. Se utilizaron ratones, células TCD8 y virus de LCMB o coriomeningitis linfocítica. Se crearon células que producían sus propios omega 3 y estas células que tenían sus
propios omega 3, en resumidas cuentas, se unían menos a los receptores, por lo tanto desencadenaban menos inflamación. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? La verdad es que no lo podemos definir. Podría ser bueno si necesitamos apagar la respuesta inflamatoria, pero podría ser malo si es que nosotros necesitamos que la respuesta inflamatoria se active en esa enfermedad. Por lo tanto, si la fluidez de las membranas es tan importante y esto está provocando un efecto que es evidentemente mecánico, porque no se puede agarrar al receptor, la célula inmunitaria, entonces podríamos alterar a las membranas para modular la inmunidad a través de la utilización de omega 3 y DHA? ¡Wow! Excelente pregunta. No lo sé. Impacto sobre enfermedades autoinmunes. Ahora sí, ahora sí les respondo alguna pregunta. Asociación entre omega 3 y enfermedades autoinmunes. La evidencia en el nivel más alto de la evidencia, que es la revisión umbrella. ¿Ya? En la revisión paraguas incluye a todo el resto de la estructura de evidencia en medicina. Por lo tanto, un paraguas es el nivel más alto de evidencia. ¿Y qué nos dice este paraguas? Dice que los ácidos grasos omega 3 reducen el riesgo de enfermedad y la actividad de la inflamación en lupus y artritis reumatoide. ¿Ya? En esas no tan solo son útiles en la terapéutica, si yo le doy omega 3 a una persona que tiene una enfermedad autoinmune, como lupus, una enfermedad y una artritis reumatoide, puedo bajar su inflamación, igual como lo voy a hacer en todo el resto de las enfermedades inflamatorias, tiroiditis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple, artritis juvenil, nefropatía por IgA, lo que ustedes quieran. En ellas voy a darle y va a disminuir la inflamación. A todos les va a disminuir la inflamación si les doy omega 3, pero el omega 3 en el lupus y la artritis reumatoide puede evitar genéticamente la activación de los genes de la inflamación y con ello hacer desaparecer la enfermedad. ¡Wow! ¿No es cierto? Entonces, los niveles de la relación del omega 3 y el omega 6 también van a ser importantes. Y aquí volvemos a los equilibrios. En presencia de muchos ácidos grasos omega 6, o sea, aquella persona que dice me voy a tomar el omega 3 de cincino para evitar que se me active la artritis reumatoide, lo está haciendo bien, pero lo está haciendo pésimo si no deja de consumir multiprocesados llenos de harinas y cereales inflamatorios con carencia de vitaminas y que en realidad no están también al mismo tiempo llenos de aceites vegetales oxidables, canola, maravilla, girasol, pepita de uva, soya. ¿Ya? Los mismos que veíamos que el Armada canadiense vende al resto del mundo porque no sabe qué hacer con ellos. Entonces, sabemos también que los monoinsaturados como los del aceite de oliva también están más presentes en los pacientes que tienen actividad autoinmune, enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿será que eventualmente aquí la clave no es tomar omega 3, sino que es el equilibrio entre omega 6, omega 3 y los monoinsaturados? Puede ser, no lo sé. Aquí veíamos algunas de las imágenes de este paper donde mostraban la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis autoinmune, la fiebre reumática, la diabetes tipo 1, la hepatitis autoinmune, la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, el Crohn, la colitis ulcerativa y la psoriasis como ejemplos de enfermedades autoinmunes. Aquí metieron más de 8 revisiones sistemáticas y 13 metaanálisis en este estudio, que es el paraguas, para demostrar que en artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, la conclusión es que la evidencia demuestra que los omega 3 reducen el riesgo de enfermedad, la actividad y la inflamación. Por lo tanto, son tanto interruptores que apagan la enfermedad como además terapéuticas. Los puedo tratar con esto. Resistencia
a infecciones. La suplementación dietética con aceite de pescado aumenta la supervivencia de ratones después de una infección por Klebsiella pneumoniae. Otro estudio, este se me coló en español, pero bueno, dice que la dieta enriquecida con aceite de pescado aumenta la supervivencia de ratones de esa cepa, NMR1, RI, perdón, después de la infección por Klebsiella pneumoniae. Una bacteria que está en el ambiente, una bacteria que está en todas partes, y la diferencia en la supervivencia de estas cepas, o sea, de estas estirpes de ratones, dependió en este caso de la presencia de los ácidos grasos omega 3 en el sistema inmunológico. Por lo tanto, la presencia o la ausencia de esta sustancia podría condicionar la sobrevida frente a alguna enfermedad en especies inferiores. ¿En humanos será real? No lo sé. Bueno, efectos de la tolerancia inmune intestinal. Aquí un estudio más que muestra la asociación entre la omega 3 poliinsaturados, la microbiota intestinal y la inmunidad intestinal. ¿Ya? Y lo que nos muestra este estudio es que existe una fuerte correlación e interacción bidireccional entre los omega 3 y la microbiota intestinal. O sea, lo que nos está diciendo es que los omega 3 modulan la microbiota, aumentando la abundancia de bacterias beneficiosas como bifidobacterias y lactobacillus o Akkermansia mucinófila, que es la bacteria que produce el moco en el intestino, y influyen en la relación entre firmicutes y bacteroides, que incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta. Sabemos que a una mayor cantidad de firmicutes en la flora intestinal, y no les preocupen los nombres, son bacterias malas. Estas bacterias en poblaciones aumentadas de tamaño se relacionan con lo que es la aparición de la obesidad y el hígado graso. Por lo tanto, lo que está diciendo esto es que el omega 3 modula la microbiota, permitiendo bajar estas bacterias malas y subiendo las buenas, lo cual va a evitar la aparición de enfermedad metabólica. La microbiota influye en los omega 3 y modulan su absorción y biodisponibilidad. Eso quiere decir que no solo importa que yo me tome los omega 3, sino que también importa qué tipo de microbiota tengo yo. Si consumo sustancias reales, si estoy consumiendo constantemente verduras llenas de pesticidas, frutas llenas de pesticidas y preservantes, enlatadas o transformadas en aceite, o sea, en sustancias vos, se me fue la palabra, procesados, que van a eliminar a mi microbiota, ¿ya? Puede ser la lechuga más bonita del mundo, pero si está llena de pesticidas, eso va a generar cicatrices en mi microbiota. Cuidado con lo que comen y cuál es el origen de aquello que comen. Por lo tanto, esto es lo que va enlazado a lo que yo les conté la vez anterior, que la comida de origen animal es un poco más segura que la comida de origen vegetal. No estoy demonizando, no estoy diciendo que esté mal. Todo lo que nuestros antepasados hubiesen reconocido como alimentación real es lo que nosotros debemos comer. Por lo tanto, una barrita de proteínas de origen vegetal, ¿será comida? No, necesariamente. Los omega 3 entonces mejoran la inmunidad intestinal y reducen la inflamación. Actúan inhibiendo las vías proinflamatorias como el NF-kappa beta y el MAPK, activando vías de receptores antiinflamatorios como el PPRA, no, PPAR gamma y GPR 120. No se preocupen, yo tampoco había leído estos nombres antes y la verdad es que lo único que hay que entender es que son interruptores inflamatorios y antiinflamatorios. Como dijimos, el NF-kappa beta inflamatorio, el PPAR gamma antiinflamatorio. Esta interacción es compleja entre los omega 3 y la microbiota y la inmunidad y es fundamental para entender la homeostasis intestinal y la resistencia. Estas interacciones están asociadas a condiciones como la obesidad, el hígado graso, el cáncer gastrointestinal y las infecciones, donde el omega 3 podría ayudar a aliviar la inflamación y la disbiosis. O sea, no tan solo luchar en contra de la enfermedad, sino que permitir el desarrollo de las bacterias que van a promover la eliminación de la enfermedad y con ello mantener la salud intestinal a través de una
adecuada ingesta de omega 3 es un enfoque absolutamente viable y aunque la complejidad de la microbiota sugiere la necesidad de tratamientos individualizados y más investigación, podemos decir que esto se puede utilizar, ¿no? Aquí las vías inflamatorias de todo lo que les acabo de mencionar, que bueno, la actividad de los poliinsaturados, de los omega 3, en asociación con las múltiples enzimas, como veíamos la vez pasada, los, el ácido araquidónico, los omega 3 tienen respuestas absolutamente distintas a las mismas enzimas cuando uno pone a la ciclooxigenasa, a la lipoxigenasa, a estas dos sustancias los derivados del ácido araquidónico, o sea, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, van a ser inflamatorios y cuando uno expone a los omega 3, los mismos resultados de la misma reacción con la misma enzima es antiinflamatorio. Acá más de lo mismo y habla de que efectivamente el hígado graso y la obesidad están relacionados a la presencia de ciertos tipos de bacterias como los firmicutes que van a tener un rol en la producción de la enfermedad metabólica. Pero quiero que lo entiendan bien. No es que el firmicute se vino un día a vivir conmigo. Ningún firmicute de esta tierra, al igual que ningún cocodrilo, va a aceptar vivir si el pantano no es el adecuado. Por lo tanto, el cocodrilo se viene a vivir conmigo si yo le doy las condiciones del pantano adecuado. Eso quiere decir que el firmicute se viene a vivir conmigo si yo le doy las condiciones del pantano adecuado. Si mantengo inflamación, un ambiente rico en harinas, cereales y azúcar, procesados, aceites vegetales oxidables y todas las sustancias de las que hemos hablado todo el rato. En ese momento, mis subpoblaciones de bacterias intestinales van a aumentar exponencialmente. Y esto no es la causa, sino que es la consecuencia de mis hábitos. Mecanismos de acción, como decíamos, el efecto y la función de la ácido omega 3 es permitir la fluidez de las membranas y permitir con ello el paso de sustancias a través de ellas que van a aumentar el transporte de nutrientes y que van a favorecer el intercambio de tanto productos metabólicos hacia afuera como la incorporación de sustancias que son útiles. Entonces, no los quiero aburrir más porque ya con tantas preguntas, la verdad es que ni yo sé qué contestar, pero les puedo decir a ciencia cierta que como conclusiones, los omega 3 mitigan la inflamación crónica, disminuyen las citoquinas inflamatorias, mejoran la respuesta de la defensa contra las infecciones y son pro-resolutivos. Dijimos que no solamente apagan el incendio, sino que también limpian y remodelan la casa. Y además, estos omega 3 modulan la microbiota intestinal, aumentando las bacterias beneficiosas y aumentando y afectando el equilibrio microbiano que es clave, porque por lo tanto van a disminuir las cepas que son inflamatorias y también alterando la absorción, así también la microbiota intestinal va a alterar la absorción y el metabolismo de estas sustancias en el cuerpo. Por lo tanto, si yo no tengo una buena microbiota, por más que me tome varios envases de Cincino Balance Oil, no voy a conseguir absolutamente nada. Aquí el producto de la compañía y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Todas las preguntas son bienvenidas. Por favor, adelante, Paco. Oiga, nada de aburrido, ¿eh? A todo mundo estaba así yo estaba recibiendo mensajes en mi WhatsApp de estoy extasiado con lo que el doctor está compartiendo y está buenísimo. Y sí, empezaron a poner preguntas aquí, les dije, guárdelas para el final porque seguramente hay muchas más, pero las voy a ir diciendo en el orden que iban por acá saliendo. La primera que salió justamente es en el caso del VIH, que es una enfermedad de deficiencia del sistema inmune, ahí qué beneficios puede tener los ácidos omega 3. Ya. Cuando hablamos de sistema inmune, hablamos de las sustancias esenciales. Yo redundo mucho en ciertos conceptos que me interesa que entiendan. Las sustancias esenciales no son esenciales porque sean importantes.
sino que son esenciales porque el cuerpo humano no las puede fabricar. Y sin ellas, nuestro sistema inmune se ve afectado. Allí, cuando uno habla de sistema inmune, favorablemente o desfavorablemente, son cinco los más importantes: vitamina C, vitamina D, magnesio, selenio, zinc. Esas cinco sustancias hacen la inmunidad de un humano. Ok, Por lo tanto, sustancias adicionales, como demuestran algunos estudios, en este caso los omega 3 podrían ser beneficiosos, podrían ser beneficiosos. No tengo información acabada respecto del VIH en particular, pero supongo que a través de todos los mecanismos antiinflamatorios, si ese paciente, producto de su estilo de vida, tiene una inflamación sistémica de bajo grado y con ello una inflamación crónica que no es la que duele, que no es la que provoca el moretón ni la herida, sino que es aquella que mantiene inflamado y en forma constante estimulado nuestro sistema inmunológico, es la que tiene como consecuencia la enfermedad autoinmune, las enfermedades inflamatorias crónicas y el cáncer. Por lo tanto, sabiendo que el VIH es un virus lento que en general mantiene una inflamación crónica, es lo que me lleva a decir que sí, efectivamente tiene un rol. perfecto. Buenísimo. Hay una pregunta aquí que a algunos les va a tocar de distinta forma, pero es una pregunta que dice, tengo un cliente que empezó a tomar hace una semana y comenzó con dolores de cabeza y tensión alta. ¿Qué puede ser? Y a veces es, oye, me cayó pesado, o ¿sabes qué? Es que me fui más al baño. ¿Qué le diría a esas personas que sus clientes le atribuyen al omega 3 algún malestar al inicio de empezar a tomar? Mira, yo durante mucho tiempo negué que las sustancias esenciales provocaran algún tipo de malestar o reacción paradójica, pero hoy en día tengo súper claro que cuando alguien cambia su estilo de vida y empieza a meter sustancias de mejor calidad en su intestino, nuestro cuerpo y nuestra microbiota reclaman. Y a eso se le llama crisis curativa. Ellos se quejan de que le están metiendo algo que eventualmente los va a terminar matando, pero los que están reclamando son las bacterias malas, los firmicutes de tu intestino. Por lo tanto, pueden existir estas sensaciones de malestar que es nada más que el reclamo de millones de individuos dentro de tu colon que están haciendo una huelga porque lo que les estás dando es una sustancia de buena calidad que va a terminar determinando, como vimos en los estudios anteriores, que haya un cambio de subpoblaciones bacterianas. Por lo tanto, en cierto modo se sienten agredidos y van a terminar siendo eliminados. Por lo tanto, tienen todo el derecho a reclamar. Creo que eso va a ayudar a muchas, esa respuesta a muchas personas. Y está buenísimo. Por aquí preguntan, ¿cómo el Balance Oil actúa sobre el nervio óptico, retina y mácula en el caso del glaucoma para adultos? Uf, es que el glaucoma es un aumento de la presión y es por el cierre del ángulo, pero la verdad es que no soy oftalmólogo. Mis conclusiones son desde el punto de vista de lo que conozco como medicina general. El omega 3 va a ser fundamental, pero para la formación de la retina y para la mantención de la estructura. Es como el omega 3 es necesario para que el auto se mantenga en buenas condiciones, es llevarlo a la revisión técnica y ponerle un buen aceite. El punto es que tenga un efecto en la reversión de la enfermedad, no lo sé. Ok, ok. Dice, en caso de neuropatía de mucho tiempo, ¿disminuiría en su totalidad? No, ahí nos vamos a otro tema. Las polineuropatías, o sea, las mononeuropatías múltiples, que son un solo nervio en distintas partes en forma migratoria, o la polineuropatía del paciente diabético, que son las neuropatías más frecuentes, son en general por deficiencias de vitaminas del complejo B, que en realidad son las que se gastan cuando una persona consume mucho azúcar. Entonces podrán ver que hay muchas personas que desencadenan mononeuropatías múltiples en el contexto de que se alimentan muy seguido con harinas y cereales y consumen poca cantidad de carne y vísceras.
Entonces, mi recomendación es que ahí bajen harinas y cereales, azúcar procesado, aceites vegetales oxidables y que por supuesto pongan vitaminas del complejo B. Y en algo, a través de la disminución de la inflamación crónica de bajo grado, podrían actuar los omega 3. Ok, ok. ¿Existe algún riesgo por sobredosis de omega 3? ¿Tiene almacén hepático? Dice. En rigor está descrito que las sustancias oleosas pueden tener una acumulación y eventualmente efectos adversos. Sin embargo, para eso se requieren dosis muy, muy altas. Y nosotros en la terapéutica en ocasiones utilizamos dosis tan altas como 6 u 8 gramos de omega 3 por día. Por lo tanto, les puedo decir que la utilización del suplemento en las dosis indicadas por el fabricante está en terreno absolutamente seguro. Perfecto. Eh, a una persona obesa que tiene diabetes y además hígado graso, ¿con qué producto puede comenzar? El primer producto que tiene que utilizar una persona que tiene enfermedad metabólica es dejar el azúcar. ¿Ya? Ahí no hay con qué darle. ¿Ya? Entendamos que los principios básicos del metabolismo humano confluyen y el hecho de tener enfermedad metabólica implica tener insulinoresistencia y tener insulinoresistencia es por dos condiciones. Uno, o estás metiendo una carga de glucosa constantemente que no permite que la insulina baje nunca, por lo tanto estás comiendo muchas veces en el día, más de dos o tres, que sería lo recomendado, eventualmente dos, y eventualmente no comer todos los días. Las enfermedades modernas son provocadas por hábitos alimentarios que nunca antes en la evolución humana existieron. Por lo tanto, cuando antes comimos todos los días, hoy día tenemos la posibilidad de comer todos los días y a cada rato sentarnos a ver Netflix y el único ejercicio que realizamos, levantarnos a la nevera, que tiene todo lo que capturamos en el supermercado y que ni siquiera lo capturamos nosotros porque fue el Uber el que te los trajo al domicilio. Por lo tanto, esos dos conceptos. Disminuir la cantidad de azúcar, harina y cereales, que son las sustancias que se transforman finalmente en azúcar, y allí las frutas tienen su rol. El punto es consumir fruta todos los días, no normal, y frutas que no están en temporada tampoco. Ah, les paso un montón de spoilers por si a alguien le sirve. Disminuir la cantidad de azúcar y dejar de comer a cada rato. ¿Ya? Por lo tanto, perdónenme, mis amigos diabetólogos de la vida, pero el peor error en el tratamiento de un paciente diabético es comer 3 veces al día más dos colaciones. Ya. Doctor, dice por aquí, para aprovechar, ¿eso significa que para aprovechar mejor el Balance Oil debemos de tomar probióticos? Eventualmente sería suficiente con cambiar tu dieta. Ok, ¿Ya? Si es una dieta, entre comillas, rica en nutrientes, o sea, de predominio origen animal, que incluye algunos vegetales, que puede incluir eventualmente algunas frutas, con una baja cantidad de granos y semillas, que eso vendría a ser una dieta más o menos humana, y es lo suficientemente potente aquello como para aprovechar bien el omega 3. La alternativa es comer fermentado, kefir, chucrut, kimchi, sustancias que han sido fermentadas y que tienen una alta cantidad de bacterias que sin duda te van a ayudar a absorber los omega 3 y a destinarlos de mucho mejor manera. perfecto. Vuelven a preguntar por acá, oiga, y si tengo crisis curativa, uno, ¿por cuánto tiempo debería persistir los malestares? Y la otra es, ¿qué debo de hacer? ¿Seguir tomando en la misma dosis o bajarlo? No, cada vez que el cuerpo avisa hay que hacerle caso. Entonces, si existe una crisis curativa, debes bajar la dosis y empezar a subirla paulatinamente en lo que tu cuerpo tolere sin generar las molestias. Y lo ideal es persistir, sobre todo con el cambio de la dieta, más que con la toma del fármaco o el omega 3. Ok, qué interesante. Oigan, está haciendo consulta grupal aquí el doctor. Perfecto. Muchas gracias. Son 159 consultas en estos momentos. Tengo cuentas en cripto, así que se acerca
están pagos. No, de verdad es un gran regalo lo que está haciendo y se lo agradecemos muchísimo. Nos quedan de ver más 3 minutitos. Por aquí preguntan acerca de enfermedades autoinmunes o degenerativas en la columna vertebral. ¿Podría ayudar el Balanzoid? Por supuesto, ya vimos que enfermedades autoinmunes, sobre todo a nivel de cualquier órgano, nos va a venir bien el omega 3. Las enfermedades degenerativas tienen otro origen y las enfermedades degenerativas es a nivel de la columna es porque el calcio se mueve de los huesos y y pone blando lo que estaba duro y duro lo que estaba blando. Y en ese sentido lo que estoy diciendo es que el hueso se queda sin calcio y se pone blando y los vasos sanguíneos que estaban blandos se ponen duros porque se calcifican. Y allí tiene un gran rol la vitamina K2, otra vitamina liposoluble, otra vitamina que viene en la grasa, otra vitamina que está en la carne, pollo, pavo, huevo, pescado, marisco, panitas, corazones, totanos, osobuco, chunchules, pretas, riñones, mollejas, caldo de hueso y mantequilla. Wow, wow. Ok. ¿Podría ayudar el omega 3 en bipolaridad, depresión y otros trastornos y enfermedades mentales como Alzheimer? Uf, allí es donde tiene un gran rol, pero donde también la disminución de las sustancias tóxicas, sobre todo las que liberan dopamina como el azúcar, es fundamental. Así que puede ayudar, pero necesitas sacar el azúcar y llenarte de vitaminas hidrosolubles, con vitamina C y complejo B. Perfecto. Y creo que las últimas dos es, lo podemos tomar personas que tenemos diabetes tipo 2 y a los niños con autismo y TDA es bueno el omega 3. Uf, ¿qué dirían ustedes si hay una persona que tiene una malnutrición hipercalórica, o sea, un diabético, alguien que se alimenta con alimentos de muy baja calidad, puestos con mucho azúcar y muchas veces al día, por lo tanto tiene una gran liberación de insulina, lo que genera una gran inflamación crónica de bajo grado? ¿Qué pueden creer ustedes? ¿Le servirá? Por supuesto que sí. Igual que el TDA, también, independientemente de cuál sea la causa. Perfecto. Pues, doctor, son las 10 de la mañana aquí en México, deben ser como las 12 del día en Chile. Además, le quiero agradecer todavía más profundamente porque sé que hoy es un día ocupado donde posiblemente te tenía cirugías y se está haciendo este espacio para compartirlo. En nombre de todo el equipo le agradezco mucho el tiempo, la información. Creo que hoy ayudó a muchísimas personas y esperamos tenerlo pronto de vuelta aquí. Yo encantado, la verdad que siempre dispuesto a compartir el conocimiento que ayude a todo lo que tenga que ver con la salud. Es una tarea larga y es una tarea que hay que darse, porque hoy en día la verdad es que las empresas que venden armas no quieren la paz mundial, así como las farmacéuticas tampoco te quieren tan sano. Y las compañías que venden alimentos no te quieren bien nutrido. Por lo tanto, sabiendo eso y siendo una persona que es capaz de ser responsable y autogestionarse y que tenemos la responsabilidad de gestionar este cuerpo físico, entonces los invito a cada uno de ustedes a elegir cuál quieren que sea su futuro. Recordar que las acciones de hoy son tu salud del mañana. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que tengan un gran sábado. Muchas gracias, Doc. Chao a todos.